Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a este canal. En el día de hoy les voy a estar hablando acerca o respondiendo más bien algunas de las preguntas que ustedes se han estado haciendo dentro de la plataforma TikTok y contándoles acerca un poquito de cómo fue mi experiencia estudiando psicología y qué cosas yo haría completamente diferente. Iniciamos con una de las primeras preguntas que ustedes se han hecho y que incluso yo las anoté absolutamente todas porque no quería que se me quedara ni una. Y la primera es aprenderse todos los trastornos. Yo sé que realmente cuando uno está estudiando psicología, uno siente como que siempre le falta algo, siempre hay algo que nosotras sentimos que nos falta para poder tener esa desenvoltura cuando estamos conversando con otras personas o incluso cuando llegamos al momento de nuestras prácticas. Primero, no es necesario aprenderse todos los nombres de los trastornos o todos los trastornos que hay en el DSM por varias razones. Primero, cuando uno está haciendo psicoterapia, sesión uno a uno, tú directamente no te vas a los criterios diagnósticos para poder abordar al consultante. Realmente tú haces un análisis de la conducta, haces un análisis de cómo está este consultante en sus diferentes áreas de la vida, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de pareja, relaciones interpersonales, cómo está en lo profesional, cuáles son sus aspiraciones, a dónde quiere llegar, cómo se ve esta persona y cómo se percibe esta persona actualmente. Es cuando una persona llega a hacer psicoterapia. En el caso de los que son psicólogos escolares, realmente tú vas a trabajar en trastornos del neurodesarrollo, posiblemente en trastornos del estado de ánimo, por los adolescentes e incluso los niños que llegan a tener depresión o ansiedad y realmente es difícil poder identificarlo. En este tipo de casos tú no vas a tener el DSM, no vas a tener que estar recordando cumple 3 de los 5 criterios diagnósticos de tal trastorno, pues este niño lo tiene. Realmente tú abordas a este niño de forma integral o a este adolescente. No es como que nosotros tenemos que tener el trastorno ahí, sabérnoslos para cuando aparezca una conducta, un repertorio conductual, nosotros saber cuál es el trastorno que tiene esta persona. Y realmente tú quieres tener más conocimiento para tú poder abordar a un consultante cuando te llegue el momento de tus prácticas o incluso ahora que ya si eres graduado, lo que yo te recomiendo es que puedas hacer análisis de las cosas que tú ves en tu día a día, que hagas análisis de qué tipo, cómo tú abordarías a este consultante si fuera tu consultante. Me explico. Lo hacía con series y películas. Incluso tuve un maestro, excelente profesor, con buenos conocimientos de la OIM, que nos mandó a ver una serie completa de 3 temporadas que se llama Perception. Se las dejo por aquí. En esta serie habla de un neurocientífico que trabaja como perito en la policía. El punto es que dentro de esta serie nosotros teníamos que analizar cuáles eran los trastornos, por ejemplo, neuropsicológicos en ese momento. Pero de la película, la serie, en cada trastorno se centra en un personaje de la policía tiene que buscarlo o lo necesita para resolver un caso y siempre hay un personaje con un trastorno mental o con un trastorno del neurodesarrollo, una lesión cerebral, con un trastorno neuropsicológico y etc. Además, el protagonista tiene esquizofrenia paranoia. Entonces también vemos cómo él lidia con todo esto, incluso desde el inicio de la serie. O sea, uno estaba como siempre como un poco confundido porque desde el inicio yo pensaba que él era el que íbamos a evaluar y realmente eran otros casos que habían y que pasaban súper desapercibidos. Lo que te dejo saber con esto es que busques series en las que tú te puedas inspirar para tú hacer un abordaje terapéutico como tú lo harías. ¿Y qué diagnóstico presuntivo? Porque en psicología normalmente hablamos de diagnóstico presuntivo, no hablamos de un diagnóstico. Esto se ha venido erradicando con los años. Sí, hay veces que es necesario tener un diagnóstico para tú poder hacer abordajes completos. Pero en las primeras consultas, normalmente tú tienes diagnósticos presuntivos que tú lo que analizaste con esta persona y su historia clínica son los posibles trastornos que pueda tener esta persona. Ahora bien, cuando tú haces evaluación psicométrica o que mandas a que esta persona le haga una evaluación, ahí es cuando tú empiezas a descartar. Lo que sí te recomiendo es series, por ejemplo, como Woo Jung-woo, que es una serie de una chica abogada que es autista, o Atypical, que también habla de la historia de Sam, de un adolescente que es autista. Te recomiendo este tipo de series también, que te las voy a dejar por aquí.
pero siempre va a haber, dependiendo de cuál es la área en la que tú te quieres especializar, ¿ok? Porque si tú te quieres especializar en trastorno de personalidad, pues tú vas a tener que buscar series que hablen de esto. Si tú quieres especializarte en temas como de la psicología forense, en Netflix hay un sinnúmero de series en las que tú te puedes enfocar para aprender. Yo incluso te las voy a estar dejando por aquí, que tú puedes tirarle captura de pantalla y luego verlas y hacer un análisis de toda la película, ver cuáles son las conductas que tiene esta persona con este trastorno, porque al final, para tú poder conocer el trastorno, ideal es tener un análisis de la conducta, de cómo esta persona está actuando día a día, de cuál es su lenguaje, cómo se está expresando. Esa es la forma correcta. Obviamente no estoy diciendo que no te aprendas todos los trastornos, pero no te encasilles con que tienes que aprenderte uno por uno todos los trastornos del DSM. Investiga de los trastornos de otras formas, pero que el DSM sí es una referencia, pero en realidad, para tú poder aprendértelos tienes que estar en contacto con personas que tengan este trastorno para entonces tú poder aprendértelo. Porque por experiencia te puedo decir que como estuve trabajando con niños con trastornos del neurodesarrollo, a mí se me hace muchísimo más fácil poder hacer un diagnóstico presuntivo de un niño con cierto tipo de trastorno, por ejemplo en el TDAH, en el autismo, incluso en la discapacidad intelectual. Se me hace muchísimo más llevadero poder identificarlos, pero es porque yo tuve un contacto directo con estos niños y pude de alguna forma convivir con ellos. Entonces tal vez tú no vas a tener la dicha de poder, o no dicha, tal vez no vas a tener esta oportunidad de poder trabajar o estar en contacto con personas con el tipo de trastorno que tú te quieres aprender, pero en las películas y series son una gran ayuda. No estoy aprendiendo nada, siento que estoy en el aire. Son una de las preguntas que más, o dudas que ustedes dejan en los videos. Realmente yo también me sentía así, que no estaba aprendiendo absolutamente nada. Realmente cuando yo estaba terminando la carrera fue cuando yo empecé a notar que me faltaban algunos conceptos, que me faltaba más criterio. Y escuchaba a los maestros hablar, no, porque el ojo clínico tú lo vas a aprender con el tiempo. Yo quería acelerar el tiempo y tener ese ojo clínico que ellos habían obtenido por 10 o 15 años de experiencia en el área. Realmente tenemos que identificar dos cosas. No, siento que no estoy aprendiendo nada porque realmente no me he dedicado ni he tenido maestros que se dediquen a enseñarme de una forma diferente, o realmente es que yo quiero aprender más de lo que debería de saber por la trayectoria que llevo. Me explico. Muchas veces nosotros hemos aprendido en base a lo que hemos decidido aprender, a lo que hemos investigado, a lo que hemos leído o lo que hemos entendido de lo que los maestros nos explican, pero hay otras en las que según eso, lo que nosotros hemos leído, investigado, yendo a congresos, talleres, diplomados y así, etcétera, es lo que nosotros conocemos, es la información que manejamos. Es decir, muchas veces nosotros nos encasillamos con que queremos saber más de lo que deberíamos saber en ese momento según la trayectoria que hayamos llevado. Pero si tú no tuviste un hábito lector sobre libros de psicología durante toda la carrera, tú no puedes pretender que al final de la carrera tú vas a tener que saber absolutamente de todo cuando tú realmente no te dedicaste a esto, ¿ok? Tienes que tener eso muy en cuenta. Y tenemos el otro punto, cuando realmente tú has investigado, has leído y has puesto todo tu esfuerzo para que esto sea diferente, pero en realidad aún así sientes que no sabes nada, sientes como una sensación de vacío, que no tienes como las herramientas para poder abordar. Pues te cuento que esto lo vas a aprender con la práctica. En realidad es uno de los errores que cometí, y es no empezar a hacer voluntariados desde el inicio de la carrera. Yo hice muchos voluntariados, pero no todos eran en el área de psicología. Sí me involucraba con jóvenes, con niños, y tenía ese contacto de trabajar con ellos y aprendía mucho de cómo comunicarme con ellos. Pero en realidad no es lo mismo tú hacer voluntariados de otra área que tú hacer voluntariados en el área de psicología. A nosotros los psicólogos no nos envían a hacer prácticas desde el primer cuatrimestre, y en realidad deberían hacerlo. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Desde el primer cuatrimestre haz prácticas.
Busca hospitales cerca o escuelas cerca o fundaciones cerca donde hayan psicólogos capacitados que te puedan enseñar. Es muy importante que uno decida muy bien dónde uno lo va a tomar, porque a veces si tú no estás trabajando y solamente eres estudiante, va a ser mucho más difícil que tú puedas sostener el hecho de que seas. Por eso es importante que tú busques lugares que estén cerca a ti. Los que viven en un pueblo van a ir en ventaja en ese caso, porque pueden ir caminando a cualquier parte. Pero en este caso, los que están aquí en Santo Domingo, cuando están de voluntario en algún lugar, tienen que llevar su comida y tienen que comprar desayuno. Bueno, si tú vas del día entero vas a tener que hacer todo esto, pero si vas hasta media mañana, una tarde, pues va a ser mucho más beneficiario. Tienes que buscar un lugar que se adapte muy bien a ti. Ser paciente con todo tu proceso. Cada proceso de cada persona es diferente. Si estás en la carrera, todavía no te has graduado, no te pierdas los talleres, los congresos, ve voluntariamente, busca congresos por otras partes. En YouTube hacen congresos de forma virtual, tú puedes asistir a congresos de otros países de forma completamente virtual, obviamente pagando, pero realmente son una experiencia muy buena. Aprende de cómo otros profesionales se manejan, busca referencia de otros profesionales que no solamente tengan que ver de aquí de República Dominicana, porque de otras partes de aquí de Latinoamérica realmente hay muy buenos profesionales. En México hay buenos profesionales, buenos psicólogos. En Ecuador hay muy buenos psicólogos. Ya yéndonos a Europa, en España tenemos buenos psicólogos también, que son muy buenos. Nosotros aprendemos muchísimo. Puedes buscar talleres de otras universidades que dictan en YouTube, como ISET, que son muy buenos sus cursos que dan en YouTube. Aparte, es importante que nosotros adquiramos experiencia compartiendo y con otros profesionales. Es decir, que tú puedas moverte a otras partes de aquí de República Dominicana y ver cómo trabajan en ese lugar, compartir con psicólogos del otro lado de donde tú estés para que te puedan enseñar y explicarte cómo funcionan ellos de donde ellos estén, que tú les expliques cómo funciona allá donde tú estás la psicología. Esto también nos ayuda a enriquecernos mucho más. Y hay algo que yo recomiendo bastante, que yo personalmente no lo tengo, pero sé que funciona porque otros profesionales lo han hecho. Y díganme ustedes si quisieran hacer un grupo conmigo como este. Y es tener un grupo de profesionales, unos amigos, realmente que sean amigos o amigos simplemente de la psicología, no tienen que ser los mejores amigos tuyos, realmente amigos de psicología, con los cuales tú puedas salir, tomar un café, ir a un lugar bonito, que se reúnan en la casa de alguno de ustedes, preferiblemente fuera, y puedan compartir la experiencia que han aprendido uno de los otros, o más bien las cosas que han aprendido ustedes. Esto te va a ayudar a que tú puedas ver la perspectiva que tiene ese otro profesional acerca de cualquier caso que tú estés llevando en prácticas o algún caso que tú hayas visto, siempre respetando la confidencialidad del paciente aunque estén interprofesionales. Es muy importante esto. Entonces, ¿dónde hacer los cursos y talleres? Miren, esto va a depender muchísimo de cuáles son tus áreas de interés. Si te gusta el neurodesarrollo o la neuropsicología, Neuropsicología RD es lo tuyo. Incluso te recomiendo su podcast para que lo veas, que está en podcast. No sé si está en Spotify, pero yo lo escuchaba en Apple Podcast. Y realmente es una joya los episodios que hay aquí. Yo con David Vázquez en sus talleres gratuitos aprendí toda la neuropsicología de la dislexia, del autismo y del TDAH y cómo se abordan, cuáles pruebas se utilizan, cuáles son las funciones cognitivas que se ven alteradas dentro de la dislexia, del autismo, del TDAH, y realmente él me dio una perspectiva completamente diferente de cómo funcionan los trastornos del neurodesarrollo. Y recuerden que en su momento yo buscaba especializarme completamente en esta área, aunque actualmente eso ha cambiado. Interesan esta área, él es el maestro que tú necesitas. Tenemos por otro lado a ISPE. ISPE es una institución completamente dominicana, al igual que David Vázquez. ISPE hay de todo tipo. Tienen psicoterapia en adultos, en adolescentes, en niños, estimulación temprana, psicología, psicometría. Ellos tienen de cada área y realmente enseñan muy bien porque esos diplomados duran casi una especialidad. O sea, duran 9 meses. Uno aprende mucho. Yo te recomiendo el presencial porque en el presencial es mucho más completo. Por ejemplo, yo lo tomé virtual y habían clases que eran de 5 clases
o sea, módulos que eran 5 clases, pero por ser virtual no estaban solo 2 clases o 3 clases. Realmente el presencial es muy buena idea. Ahora, si se te hace súper difícil, si no eres de Santo Domingo, pues obviamente el virtual va a ser el tuyo y son muy económicos. También tenemos la CEAPSI, ahí dan diplomados también de todo tipo. Yo ahí hice estimulación temprana, aprendí mucho realmente de estimulación temprana, y también aquí son un poquito más económicas. Yo de terapia familiar, de terapia de lenguaje, de estimulación temprana, también de psicometría en algunas áreas para que tú aprendas a hacer evaluaciones con cierto tipo de pruebas. Otros lugares donde tú puedes hacer cursos y diplomados es estar pendiente a los talleres que imparte Codopsia junto con otros profesionales, que normalmente son talleres de 3 días, 2 días, y tú pagas 2.500 pesos, 3.000 pesos por esos 2 días de clases. Y realmente es súper favorecedor. Esto te vas aliando de cómo funcionan algunos psicólogos, con su metodología fuera de las universidades. Tip extra. Mira, es importante que tú busques inspiración de otros profesionales. Ya te lo dije anteriormente, pero es importante que busques inspiración de otros profesionales fuera de República Dominicana. Que tengas una referencia de cómo funciona la psicología fuera del país y que puedas tener esa referencia de cómo funciona la psicología en República Dominicana. Y otro tips es que crees tu rutina de autocuidado. Miren, con esto del autocuidado, nosotros como psicólogos, aunque apenas estés iniciando en la psicología, realmente es importante que tú tengas tu rutina de autocuidado. ¿Qué significa esto? Que si tú te queda bien hacer ejercicio, pues que lo hagas. Si le va bien a tu salud mental hacer journaling o escribir, leer, salir a bailar una vez por semana, o realmente es estar en casa, pasar con tus plantas, recargarte de energía con tus familiares, con tu abuela, ir al campo, pero tienes que tener tu rutina de autocuidado. Yo personalmente hago meditaciones, practico yoga, no todas las semanas, pero sí lo practico para mejorar mi elasticidad, mi concentración y poder llevar mi respiración con los movimientos que hago. Hago journaling, leo y me gusta también cocinar, aunque no lo hago tan bien, pero con la cocina realmente me apoyo bastante cuando estoy como que no tengo nada que hacer, estoy aburrido, estoy enojada. Cuando yo estoy enojada, cocino. Hago lo que sea, aunque vaya a ser para mí, pero lo hago. Si estoy triste, también cocino. Y realmente me ayuda mucho, mucho. Y otra de las cosas que yo te recomiendo que hagas es que vayas a terapia. Cuando tú vas a terapia, tú aprendes con tu propio proceso cómo se pueden manejar muchas situaciones con las que tú te vas a enfrentar en el mañana o con las que te estés enfrentando justo ahora. Que trabajes esas cosas que tienes, esas heridas emocionales o de la infancia. ¿Por qué? Miren, esto no es simplemente porque hay que darle beneficio a otro psicólogo, sino que cuando tú estás trabajando, tú puedes proyectar tus heridas infantiles, heridas que no han sanado, heridas emocionales, que puedes proyectarla en tu paciente y no tener el proceso debidamente correcto. Y esto puede afectar mucho en cómo tú te relacionas incluso con los pacientes, porque a veces nos relacionamos de una forma que como psicólogos no deberíamos, y aquí incluyo también los que son psicólogos escolares que trabajan con niños y adolescentes. Ustedes, los que son terapeutas infantiles, es muy importante, o los que quieren trabajar dentro del área infantil, es muy importante que ustedes tengan su proceso de terapia abierto y que trabajen esas heridas emocionales que ya ustedes tienen, o algún trauma, o cualquier experiencia traumática que ustedes hayan tenido, o si simplemente sufren de ansiedad o depresión, estima. Realmente yo les recomiendo que asistan a terapia, porque esto les va a dar mucha más seguridad en lo que ustedes estén haciendo. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Les invito a que me dejes en los comentarios todas las dudas y preguntas que tengan, y así yo te puedo responder en otro video. Bye bye.